Acabamos de atraco esta entrevista, los espectadores ya saben que la hemos grabado la misma mañana del concierto y no queríamos dejar, ya sé que tienes que estar concentrado para esa interpretación que nosotros acabamos de escuchar, pero no queríamos dejar de robarte unos minutos. Hay una pregunta que yo te quería hacer antes que nada, antes de las típicas preguntas de dónde naciste y todas estas cosas. Sí. Te hemos oído tocar una cadencia que no es la habitual en este concierto, una cadencia de Johannes Brahms. ¿Por qué? Sí, normalmente se toca de Beethoven, es cierto. Bueno, ¿por qué? Porque me gusta mucho esa cadencia de Brahms. Encuentro que ocurre un poco lo contrario que ocurre con otras cadencias de Brahms, por ejemplo, para los conciertos de Mozart, que son un poco, a mí me parecen un poco excesivas, un poco demasiado densas. Pero esta entiendo que enlaza bien con el carácter de la propia obra, y sobre todo que la cadencia de Beethoven me gusta menos que esta. Pero tú en otros conciertos de Beethoven sueles tocar las propias cadencias de Beethoven. Sí, bueno, en el caso del quinto, por ejemplo, no hay cadencia, hay únicamente, como sabes, la introducción, la entrada del piano solo, pero la cadencia después en el lugar habitual de la cadencia Beethoven la omite. En el caso del cuarto sí, las cadencias de Beethoven son las que suelo hacer. En el caso del tercero, si te soy sincero, pues es que esa cadencia me gusta a medias. Todo el comienzo de la cadencia, todas esas dos páginas de arpegios de arriba y abajo, no me acaban de entusiasmar. En cambio, la cadencia brahmsiana entra con una fuerza. Sí, encuentro que es una cadencia tremenda, muy contundente, muy bonita. A mí me gusta mucho. Esa entrada la podías repetir un momento. La entrada es justo como una de las entradas del concierto, la entrada del tema principal del concierto. Cuando luego, después de esa cadencia que ya inmediatamente nos enlaza pues, con la conclusión del movimiento, entramos en ese impresionante largo que, repitiendo una, yo creo que vieja fórmula mozartiana, que ya está en el concierto 23 o en el 27, es el piano, el que comienza, digamos, el diálogo con la orquesta. Ese arranque del segundo movimiento, no sé si quizá hoy me refuerza esa sensación, la cadencia brahmsiana, que no beethoveniana, pero produce una especial sensación, casi diría, de modernidad, ese casi umbroso, especialmente sedoso arranque del piano al comienzo del segundo movimiento. Sí, es un movimiento ya, yo diría que plenamente romántico, ¿no? Y en cuanto a lo que tú dices de la sonoridad tan suntuosa, tan aterciopelada, fíjate, eso es curioso y me alegro que lo menciones porque de Beethoven son las primeras indicaciones, bueno, históricamente hay una indicación anterior de pedal que es uno de Haydn, que yo sepa de Haydn, pero Beethoven es el primer compositor que marca con cierta frecuencia sus indicaciones de pedal cuando quiere efectos muy especiales. Y en este caso el largo de este concierto tiene efectivamente toda la exposición de ese tema bellísimo, está marcada con pedalización de Beethoven. Él indicaba senza sordino o con sordino, indicando con o sin apagador, es decir, con o sin pedal, a la manera nuestra, ¿no? Y entonces las indicaciones de pedal de Beethoven son muy curiosas porque son grandes pedales que funden las armonías, o sea que darían todavía una atmósfera más vaga, más propio quizá de los pianos de la época, ¿no?, de Beethoven. Claro, estas indicaciones de pedal son posibles en los pianos de la época, tienen una resonancia mucho menos voluminosa, menos grande que estos enormes pianos de cola con una tabla armónica enorme, ¿no? Entonces ese tipo de efectos es posible en los pianos de la época. En los modernos el pedal genera demasiada confusión para respetar al pie de la letra el pedal beethoveniano. ¿Sería posible, y vuelvo a abusar realmente de tu amabilidad, que nos tocaras una doble versión, no sé, de los 5 o 6 primeros compases de ese movimiento, tal como se toca habitualmente, es decir, quebrantando de alguna manera, cambiando pedal con cada armonía. Exactamente. Y luego cómo se toca tal y como está escrito, aunque lógicamente no sea lógico en un piano actual. Sí, pero es preciso que tengas en cuenta y que tengan en cuenta los espectadores que el efecto no es en modo alguno el del piano antiguo, de la época, claro, de Beethoven. Vamos a la versión normal. A la manera moderna.
Con a la pedalización beethoveniana tengo que recurrir a la partitura, porque claro, como no la... Bueno, ahora aclaremos, lo vas a volver a tocar, pero con el pedal sosteniendo está, con el pedal tenido, y eso sí, pensando en un piano de la época de Beethoven, no en este piano actual. Claro, pero eso es imposible, tratar de imitar la sonoridad de un piano de la época con un instrumento de estas dimensiones, con este cordaje enorme, con esos bordones gruesísimos, sometido a una tensión mucho mayor. En fin, la sonoridad del piano de la época es absolutamente irreproducible en un instrumento moderno. Yo voy a poner el pedal tal como indica Beethoven. Tal como está escrito. Lo único que yo puedo remediar en cierto modo de la confusión sonora que esto produce es, bueno, haciendo muy piano, sobre todo los graves, y destacar un poco más la melodía para que haya un cierto perfil melódico que ayude al oído a clarificar. A clarificar. Armónicamente más asombroso si cabe. Es curioso el contraste cuando de pronto quita por completo el pedal y queda una sonoridad muchísimo más escueta enfrentada con esa resonancia permanente con que se inicia el movimiento. Es muy curiosa la concepción del pedal. Hay una cosa también curiosa, me ha sorprendido al oír tu interpretación, que es extraordinariamente, cuando llegas al tercer movimiento, extraordinariamente elegante, yo diría, sobremanera vienesa. Es ese motivo inicial del rondó final, que es, no sé, una figura casi de danza que no sé si Beethoven podría haber escrito antes del comienzo del siglo, antes sobre todo de haberse instalado en Viena en la última década del Settecento. ¿Qué piensas sobre ello? Pienso, pues sí, que llevas razón. Beethoven es como el caso de Brahms, otro músico a quien vamos a oír en la segunda parte del programa, es un músico muy impregnado por tantos años de estancia, digamos, de interacción con el ambiente musical de Viena. Es muy posible eso que dices. ¿Qué querías? ¿Que hiciese el comienzo del rondó? El comienzo del rondó. Realmente Viena, desde luego, está ya en la música de Beethoven. Hay una cosa siempre me ha llamado la atención y me ha sorprendido, como siempre, ese momento al escucharlo. Justo un poco antes de la reaparición en la orquesta de este mismo tema, el piano tiene una entrada en octavas, paralelas, mano derecha, mano izquierda. Tú lo haces, según he visto, forte, piano súbito, inmediatamente. Y ese es después del fugato de la orquesta. Efectivamente. Sí, bueno, debo confesar que no dispongo de ninguna partitura, del tercer concierto, de ninguna partitura Urtext, es decir, que tenga el texto escueto de Beethoven sin añadido de ningún revisor. Manejo dos buenas ediciones, una antigua revisión de Franz Kullak y otra de Bauer, me parece que es la otra. Dos versiones muy respetuosas con el texto, pero que de todas formas no es, sin más, el Urtext, es el texto original. Bueno, me gusta más el forte piano súbito porque la indicación de Beethoven es un esforzando piano. Entonces, y después, a continuación de la indicación pianísimo, ¿no?, con todas sus letras. Entonces, el decrescendo... Rubinstein, por ejemplo, hacía mucho ese decrescendo. Hay tantas cosas que son efectivamente interpretables de distintas maneras. Bueno, en la música prácticamente todo lo es, ¿no? ¿Se las podíamos enseñar a la audiencia? ¿Puedes hacerlo tal y como está escrito, tal y como lo interpretas? Tanto tal como yo lo hago es un esforzando piano súbito. Refuerzo ligeramente cuando cambia la tonalidad, ¿no? Y entonces lo otro que tú dices... ¿Y puedes hacerlo en decrescendo? Sí, un decrescendo continuo.
caben todos los gustos. Caben todas las posibilidades. Yo prefiero el contraste. Prefieres súbito. seguir literalmente el esforzando la partitura. Súbito, sí. Tenemos que dejarte, porque realmente ya hemos abusado de ti, pero te voy a hacer dos preguntas rapidísimas. Tú eres malagueño. Yo soy malagueño, sí. Tú trabajaste mucho con José Cubiles. Trabajé muchos años con José Cubiles. Estuviste en su cátedra. Fui 4 años discípulo directo suyo dentro de la clase, discípulo siempre, mientras él vivió, y después trabajé muy cerca de él porque él me distinguió con el honor de hacerme su auxiliar de su clase de virtuosismo, y con él estuve durante muchos años hasta que se jubiló. Entonces, bueno, yo tengo un gran recuerdo, un gran cariño a la memoria de Cubiles. ¿Trabajaste música de Beethoven con Cubiles? Sí, trabajé Beethoven. Era un Beethoven espléndido. Yo no sé si hay muchos oyentes actuales que recuerden cómo tocaba Cubiles la Sonata Appassionata, por ejemplo. Era bastante impresionante. Era un buen intérprete de Beethoven. Un músico con mucha capacidad para muchas cosas, por supuesto. Pero a mí me llamaba la atención especialmente, en aquellos tiempos me admiraba mucho el Beethoven que él hacía. ¿Podemos ya, en el colmo del abuso, despedirte pidiéndote que nos enlaces de alguna manera Beethoven con Brahms, que viene en la segunda parte, con un poquito de esa cadencia de Brahms que tú tocas en el concierto? Con el final de la Beethoven? cadencia, que yo hago la cadencia entera de Brahms, como te digo, pero el final, los trinos del final, son los de la cadencia de Beethoven, porque es una Qué secuencia mejor de trinos forma muy de que nos bonita. enlaces a Beethoven con Brahms.